Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Estamos en el segmento de El Final de la Verdad Presente. ¿Y dónde nos pueden encontrar? En estas plataformas que tenemos hacia arriba. ¿Y cómo nos pueden apoyar? Podemos apoyar a través de compartiendo el segmento con las diferentes amistades que tienen. Todos al que usted conozca, usted se lo va a enviar. Se va a suscribir y le va a dar like. Eso es para nosotros, ¿verdad? Bien importante, porque así recibimos ese saludo, ese calor de parte de ustedes en esta preparación, ¿verdad? Y este tiempo que nos toma en brindarle esta información. Así que vamos a comenzar con una oración. Oramos. Amante Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por tu misericordia, por tu amor, Señor. En estos momentos te pedimos la dirección de este programa, que puedas tocar nuestros corazones con el Espíritu Santo. En nombre de Jesús. Amén. Se titula ¿Es posible la transformación de la mente con la oración y la Biblia? La vez pasada nosotros hablamos sobre el beneficio de orar, que era prácticamente un antirrelajante gratuito, y cómo beneficia al ser humano y cómo nuestro cerebro y nuestro cuerpo reacciona ante el beneficio de la oración. Así que hoy no tan solo vamos a hablar de la oración, sino también cómo nuestra mente se transforma con la Biblia. Mira qué interesante. El neurocirujano y escritor cristiano Lee Warren afirmó que la oración y otras prácticas espirituales pueden favorecer cambios reales en el cerebro humano, fortaleciendo la resiliencia emocional. Que tal vez se preguntarán, esa palabra que es rara, resiliencia, pero es la capacidad de cambiar con el entorno. Podríamos decirlo así. También fortaleciendo la capacidad de enfrentar el sufrimiento. Sus declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con el también neurocirujano Ben Carson. ¿Sabes qué? Quiero decir algo de Ben Carson. Él es adventista. Oh, sí, eso es correcto. Y es importante porque cuando busqué datos e información sobre él para poderles mencionarle, es curioso que se convirtió en uno de los primeros neurocirujanos pediátricos yo creo que en toda América, y sucedió en el 1984. Sí, eso es Así correcto. que eso es importante mencionar. Sí. Durante la conversación en el programa Common Sense with Dr. Ben Carson, Warren explicó que los avances relacionados con la neuroplasticidad han demostrado que el cerebro adulto no permanece completamente inmutable, sino que puede formar nuevas conexiones y reorganizar algunos de sus circuitos a lo largo de la vida. En otras palabras, nuestro cerebro, aún con la etapa adulta, tiene la capacidad de cambiar. Sí. De hacer nuevas conexiones. Cada vez que aprendemos algo nuevo, nuestro cuerpo, nuestra mente comienza a trabajar en otra zona. Eso es importante. Estamos aprendiendo aquello que la Escritura siempre dijeron. Realmente puedes cambiar activamente la estructura de tu cerebro. Y lo que impulsa ese cambio son las cosas en las que piensas. ¿Viste eso? Depende de lo que tú piensas, el cambio. Declaró el especialista al relacionar los patrones de pensamiento con las transformaciones cerebrales. Warren vinculó este principio con el pasaje de 2 Corintios 10:5 que dice que exhorta a llevar cautivo todo pensamiento. Mira qué interesante. Y también lo asocia con Romanos 12:2, donde dice el apóstol Pablo, o más bien enseña, sobre la transformación mediante la renovación de la mente. La Biblia llama a esto renovar la mente. La idea es que si cambies aquello en lo que piensas, tu cerebro literalmente se volverá diferente, expresó. ¿Sabe qué? Ahora yo leo esto y yo digo, es increíble que si una persona empieza a ver contenido violento, eso se va a estructurar su cerebro a que sea así. Exacto, sí. Y esto es importante saberlo, porque si yo quiero tener el carácter de Cristo, pues esto es una evidencia científica que me dice, pues voy a leer la Biblia y mi mente se va a transformar a lo que leo. Sí, es cuando la gente tú sabes que hay gente que se dedica mucho a ver películas de acción y ese tipo de violencia y eso. Por eso entonces eso se torna con ese carácter. Ese mismo carácter. Esos pensamientos. Exacto. O sea, que esto es algo, este estudio aunque sea películas, pero aún así las películas
Eso Claro, es que te va acuérdate grabando. que entra por tu sentido, de la misma manera en que tú lees que es el sentido de la vista, tú observas el sentido de la vista. Sí. Y yo diría que ahí se le suman otras cosas, porque en las películas tiene efecto, tiene sonido, eso también tiene una implicación ¿verdad? En nuestro cerebro. Ujú. El médico también mencionó investigaciones del neurocientífico Andrew Newberg, quien ha estudiado mediante técnicas de neuroimagen lo que ocurre en el cerebro durante la oración, la meditación y otras prácticas espirituales. Warren sostuvo que algunos experimentos han identificado cambios en regiones relacionadas con la atención, la regulación emocional y la respuesta ante situaciones adversas. Vuelvo otra vez a dar hincapié. Quiere decir que si yo leo la palabra del Señor, mira lo que dice, también se regulan mis emociones, Emociones, sí. también las respuestas ante situaciones adversas y también la atención, que tenemos un problema grandemente en esta sociedad con gente, o más bien niños, con hiperactividad, Sí. que eso también es un problema. Hay mucha, se habla, ¿verdad?, sobre el problema en el ADN y demás, pero que también una parte importante es la alimentación, que aporta a que el niño pueda tener más episodios de calma y no estos picos que lo aceleran. ¿Ves? Ahí, eso es otro tema. Eso sí, sí. Claro está. La literatura científica se ha observado modificaciones en el flujo sanguíneo cerebral. La conectividad y la concentración de materia gris después de ciertas prácticas contemplativas. Sin embargo, estos estudios utilizan métodos, periodos y grupos diferentes, por lo que sus resultados no permiten afirmar que toda forma de oración produzca automáticamente los mismos cambios estructurales en todas las personas. Yo diría que ahí esa variante puede ser la fe, porque Sí. yo puedo orar, pero es diferente a yo orar con fe. Sí, sí, claro que sí. Warren descartó que la fe no evita que los creyentes atraviesen tragedias, enfermedades o momentos de profundo dolor. Eso está claro. Estamos en un mundo de pecado. El que nosotros creer o ser cristianos no estamos exentos de esas cosas. Sí. Las personas con prácticas espirituales no tienen menos problemas, pero suelen enfrentarlos mejor, señaló al explicar que la oración puede ayudar a desarrollar respuestas más saludables ante el estrés y la adversidad. El neurocirujano habló desde su propia experiencia, pues ha enfrentado el dolor provocado por la muerte de uno de sus hijos, que tuvo que enfrentar eso. Exacto. Según explicó, la esperanza, la gratitud y una vida espiritual constante puede contribuir a que una persona no quede dominada permanentemente por pensamiento de temor, desesperanza o sufrimiento. Para Warren, estos hallazgos muestran una creciente cercanía entre ciertos descubrimientos científicos y principios que ya estaban presentes. ¿Dónde? En la escritura. Lo que ha visto es que la ciencia se inclina hacia la verdad con el paso del tiempo, mientras que la escritura siempre apuntarán directamente hacia ella, afirmó él. Claro está. Así que tal vez se están preguntando, y en resumidas cuentas, ¿de qué trataba esta noticia? Pues la transformación que ocurre en nuestra mente cuando nosotros oramos y también cuando nosotros leemos, ¿qué cosa? La palabra del Señor, las Escrituras, que eso es la Biblia. Primera pregunta. Ajá. ¿Conoces la importancia de los pensamientos? Ya vimos que lo que contemplamos, somos lo que contemplamos. Sí. Dice que mente, carácter y personalidad, volumen 2, página 733.2, ahí nos habla. La influencia de los pensamientos y acciones de cada hombre lo rodea con una atmósfera invisible, que todos los que entran en contacto con él inhala inconscientemente. Esta atmósfera suele estar cargada de influencias tóxicas y cuando se inhalan, la degeneración moral es el resultado seguro. En otras palabras, si mi entorno es negativo, eso es el ser que yo me voy a convertir y eso es lo que yo voy a impregnar en los demás. Ya. Eso se resume. Sí, eso es eso. Otra pregunta. ¿Qué beneficio conlleva relacionarnos con Cristo?
En Hechos de los Apóstoles, página 126.1, nos dice, cuando la mente del hombre entra en comunión con la mente de Dios, lo finito con lo infinito, el efecto en el cuerpo, la mente y el alma es incalculable. En tal comunión se halla la más alta educación. Es el propio método de desarrollo de Dios. ¿Conócelo? Es su mensaje a la humanidad. En otras palabras, si usted quiere entender el ser superior, el rey de reyes, el creador, entender lo que usted no ha entendido, regirse por la verdad, conocer la verdad, usted necesita a Dios en su vida. Exacto. Ese es el beneficio de nosotros entender, de nosotros conocer la verdad. ¿Sabe lo que es que lo finito con lo infinito? Dice que esa unión es incalculable. Es un beneficio. Cuando nosotros conocemos a Dios, empezamos a relacionarnos con Él, nuestro ser completo cambia, lo hemos visto científicamente, cambia en lo físico, cambia en lo espiritual y cambia en el sentir, en lo emocional. Sí. ¿Qué ocurre en el ser que mora en Dios? ¿Qué ocurre en el ser que mora en Dios? Vamos a ver. Pasos hacia Cristo, páginas 73. La influencia generadora del Espíritu Santo renovó su corazón. El poder de amor de Cristo obró una transformación del carácter. Este es el resultado seguro de la unión con Jesús. Cuando Cristo mora en el corazón, toda la naturaleza se transforma. Mira qué increíble. Eso es así. El Espíritu de Cristo, su amor, ablanda el corazón, somete el alma y eleva los pensamientos y deseos hacia Dios y el cielo. Es que deberíamos leer esto otra vez, porque es que esta es la clave. Esta es la clave de todo. Sí, eso claro. Mira, Dios dio una ley que sí se podía cumplir con su ayuda, porque eso es lo que el enemigo ataca, que una ley que no se podía cumplir. Exacto. Y cuando nosotros entendemos esto, que el Espíritu de Cristo, lo voy a leer otra vez, su amor ablanda el corazón, somete el alma y eleva los pensamientos y deseos hacia Dios y el cielo. Y somos nuevas criaturas. Empezamos a pensar y a ser diferentes. Porque es lo que contemplamos. En conclusión, especialista aseguró que la experiencia dolorosa del pasado no tiene que determinar para siempre la manera de pensar y reaccionar. Claro, tú teniendo a Dios en tu corazón, tu mente se transforma a algo diferente. Cuando decides tomar a Dios en serio, llevar cautivos tus pensamientos y cambiar aquello en lo que piensas, creas un nuevo cerebro. Mira que si ustedes quieren cambiar la forma de pensar de alguien, lo que hay que recetarle es a Jesús. 24/7. Recordando que la renovación de la mente requiere perseverancia, pensamiento sometido a la palabra y una reacción constante. ¿Con quién? Con Dios. Así que hay dos palabritas que hay que mantenernos con ellas, es perseverancia y ser constante. Exacto. Porque el tiempo que queda es muy corto. Eso es así. Así que, Maranata, Cristo viene. Y que habita al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero
yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor, y delicias con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán a su diestra 10,000, mas a él no vendrá mortandad. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor, y delicias con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor, y delicias con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar, y por siempre su nombre alabar. Saludos hermanos y amigos, les habla su amigo en Cristo Jesús, Vino Trinidad. Continuamos con la serie El Gran Conflicto de los Siglos. Capítulo 12, la Reforma en Francia, parte número 1. A la protesta de Spira y a la confesión de Augsburg, que marcaron el triunfo de la Reforma en Alemania, surgieron años de conflictos y oscuridad. El protestantismo, debilitado por las divisiones sembradas entre los que los sostenían y atacando por enemigos poderosos, parecía destinado a ser totalmente destruido. Millares sellaron sus testimonios con su sangre. Estalló la guerra civil. La causa protestante fue reducida por uno de sus principales. Los más nobles de los príncipes reformadores cayeron en manos del emperador y fueron llevados cautivos del pueblo en pueblo. Pero en el momento de su aparente triunfo, el monarca fue castigado por la derrota. Vio que la presa se les escapaba de las manos y al fin tuvo que conceder tolerancia a las doctrinas cuyos aniquiladamente construyeron el gran anhelo de su vida. Había comprometido su reino, sus tesoros y hasta sus mismas vidas en la persecución de la herejía. Y ahora veía sus tropas diezmadas, agotados sus tesoros, sus muchos reinos amenazados por las revueltas. Y entre tantos seguían hundiendo por todas partes la fe que en vano se había esforzado en suprimir. Carlos V estaba combatiendo contra un poder omnipotente. Dios había dicho, haga luz, pero el emperador había procurado impedir que se desvaneciese las tinieblas. Sus propósitos fallaron y el prematura vejez, sintiéndose agotado por tan larga lucha, abdicó
el trono y se encerró en un claustro. En Suiza, lo mismo que en Alemania, vinieron días tenebrosos para la reforma. Mientras que muchos cantones aceptaban la fe reformada, otros se aferraban ciega y obstinadamente al credo de Roma. Las persecuciones dirigidas contra los que aceptaban la verdad provocaron finalmente una guerra civil. Trujillo y muchos de los que se habían unido con él en la reforma sucumbieron en el sangrante campo de Capiel. El Colampadio, abrumado por esos terribles desastres, murió poco después. Roma parecía triunfar y recuperar en muchos lugares lo que había perdido, pero aquel cuyos consejos son desde el siglo y hasta el siglo no había abandonado la causa de su pueblo. En sus manos le iba a dar libertad. Había levantado en otros países obreros que impulsasen la reforma. En Francia, muchos antes que el nombre de Lutero fuese conocido como el de un reformador, había empezado a amanecer. Uno de los primeros en recibir la luz fue el anciano Lefebvre, hombre de intenso conocimiento catedrático de la Universidad de París y sincero y fiel partidario del Papa. En las investigaciones que hizo en la literatura antigua se despertó su atención por la Biblia y introdujo el estudio de ella entre sus estudiantes. Lefebvre era entusiasta, adorador de los santos y se había consagrado a preparar una historia de estos y de los mártires como le dan las leyendas de las iglesias. Era esta una obra magna que requería mucho trabajo, pero ya estaba muy adelantado en ella cuando decidió estudiar la Biblia con el propósito de obtener de ella datos para su libro. En el sagrado libro halló santos, es verdad, pero no como los que figuran en el calendario romano. Un radial de luz divina penetró en su mente y, disgustado, abandonó el trabajo que se había impuesto y se consagró a la palabra de Dios. Pronto comenzó a enseñar las preciosas verdades que encontraba en ella. En el año 1512, antes que Lutero y Trujillo empezaron la obra de la reforma, escribía Lefebvre: Dios es el que da por la fe la justicia, que por gracia nos justifica para la vida eterna. Refiriéndose a los misterios de la redención, exclamaba: oh grandeza indecible de este cambio. Es inocente, es condenado, y el culpable queda libre. El que bendice carga con la maldición, y la maldición se vuelve bendición. La vida muere y los muertos viven. La gloria es envuelta en tinieblas, y el que no conocía más que confusión de rostro es revestido de gloria. Y a declarar que la gloria de la salvación pertenece solo a Dios, declaraba también que al hombre le incumbe el deber de obedecer. Decía: si eres miembro de la iglesia de Cristo, eres miembro de su cuerpo, y en tal virtud estás lleno de la naturaleza divina. Oh, si los hombres pudiesen penetrar en este conocimiento y darse cuenta de este privilegio, cuán puro, casta y santa no sería su vida, y cuán despreciable no les parecía toda la gloria de este mundo en comparación con lo que está dentro de ellos, y el ojo carnal no puede ver. Hubo algunos entre los discípulos de Lefebvre que luchaba con ansiedad sus palabras, y que mucho después que fuese acallado la voz del maestro,
iba a seguir predicando la verdad. Uno de ellos fue Guillermo Ferrer. Era hijo del padre piadoso y se le había enseñado a aceptar con fe implícita las enseñanzas de la iglesia. Hubiera podido decir, como Pablo, en el libro de Hechos 26:5, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, he vivido fariseo. Como devoto romanista, se desvelaba por concluir con todos los que se atrevía a oponerse a la iglesia. Rechinaba los dientes, decía él más tarde, como un lobo furioso, cuando oía que alguna hablaba contra el Papa. Había sido incansable en la adoración de los santos, en compañía de Ferrer, haciendo junto el jubileo circular de la iglesia de París, adorando en sus altares, adornando con ofrendas de santos relicarios. Pero estas observancias no podían infundir paz a su alma. Todos los actos de penitencia que practicaba no podía borrar la profunda conversión del pecado que pesaba sobre él. Oyó como una voz del cielo las palabras del reformador: la salvación es por gracia, el inocente es condenado y el culpable queda libre. Es solo la cruz de Cristo la que abre las puertas del cielo y la que cierra las del infierno. Ferrer aceptó gozoso la verdad. Por medio de una conversión parecida de la de Pablo, salió de la esclavitud, la tradición, y llegó a la libertad de los hijos de Dios. En vez de sanguinario corazón del lobo hambriento, tuvo a convertirse, decir él, la mansedumbre de un humilde y ofensivo cordero, libre ya el corazón de todo influencia papista y entregado a Jesucristo. Entre tanto que Ferrer continuaba esparciendo entre los estudiantes la luz divina, Ferrer, tan celoso en la causa de Cristo como lo había sido en lo del Papa, se dispuso a predicar la verdad en público. Un dignatario de la iglesia, el obispo de Meún, no tardó en unirse con ellos. Otros maestros que lo escollaban por su capacidad y talento se adhirieron a su propagación del evangelio. Y ganó arientes entre todas las clases sociales, desde los humildes hogares de los artesanos y campesinos hasta el mismo palacio del rey. La hermana de Francisco I, que era entonces el monarca reinante, abrazó la fe reformada. El mismo rey y la reina madre parecieron por algún tiempo considerarla con simpatía, y los reformadores miraban con esperanza hacia los porvenir y veían ya a Francia ganada para el evangelio. Pero su esperanza no iba a realizarse. Pruebas y persecuciones aguardaban a los discípulos de Cristo. Si bien la misericordia divina se las ocultaba, pues hubo un periodo de paz muy oportuno para permitirles acopiar fuerzas para hacer frente a las tempestades, y a las reformas se extendió con rapidez. El obispo de Meún trabajó con empeño en sus propios dóceres para instruir tanto a los sacerdotes como al pueblo. Los curas inmorales y ignorantes fueron removidos de sus puestos, y en cuanto fue posible se los reemplazó por hombres instruidos y piadosos. El obispo se afanaba porque su pueblo tuviera libre acceso a la palabra de Dios, y esto pronto se verificó. Ferrer se encargó de traducir el Nuevo Testamento y al mismo tiempo
que la Biblia alemán de Lutero salía de la imprenta de Wittenberg. El Nuevo Testamento francés se publicaba en Meaux. El obispo no omitió esfuerzo ni gasto alguno para hacerlo circular entre sus feligreses. Y muy pronto el pueblo de Meaux se vio en posesión de la Santa Escritura. Así como los viajeros que son atormentados por la sed se recogían a llegar a un manantial del agua pura, así recibieron estas almas el mensaje del cielo. Los trabajadores del campo y los artesanos en el taller amenazaban sus trabajos de cada día hablando de las preciosas verdades de la Biblia. De noche, en lugar de reunirse en los despachos de vinos, se congregaban unos en casas de otros para leer la palabra de Dios y unir sus oraciones y alabanzas. Pronto se notó un cambio muy notable en todas estas comunidades, aunque formadas de gente de las clases humildes, dedicada al rudo trabajo y carente de instrucción, se veía en ella el poder de la reforma. Y en la vida de todos se notaba el efecto de la gracia divina que dignifica y elevaba. Manso, amantes y fieles, resultaba ser como un testimonio vivo de los que el evangelio podía efectuar en aquellos que lo recibían con sinceridad del corazón. La luz derramada en Meaux iba a extenderse más lejos. Cada día aumentaba el número de los convertidos. El rey contuvo por algún tiempo la ira del clero, porque despreciaba el estrecho fanatismo de los fraudes. Pero al fin los jefes papales lograron prevalecer. Se levantó la hoguera. Al obispo de Meaux le obligaron a elegir entre ella y la retractación y optó por el camino más fácil. Pero a pesar de sus caídas, el rebaño de este débil pastor se mantuvo firme. Muchos dieron testimonio de la verdad entre las llamas. Con su valor y fidelidad en la hoguera, esos humildes cristianos hablaron a millares de personas que en día de paz no hubiera oído jamás el testimonio de ellos. No era solamente los pobres y los humildes, los que en medio de padecimiento y de escarnio se atrevían a ser testigos del Señor. En las casas señorales, en el castillo, en el palacio, había armas para quienes la verdad valía más que los tesoros, las categorías sociales y aún que la misma vida. La armadura real encerraba un espíritu más noble y elevado que la mitra y las vestiduras episcopales. Luis de Berquín era de noble alcurnia, cortés y bravos caballeros, dedicado a estudio de elegante modales y de intachable moralidad. Era decir, un escritor fiel partidario de las instrucciones del Papa y celoso oriente de misas y sermones. Y coronaba todas estas virtudes, aborreciendo de todo corazón el luteranismo. Pero como en otros muchos, la obediencia le condujo a la Biblia y quedó maravillado de ella, de hallar en ella no las doctrinas de Roma, sino las doctrinas de Lutero. Desde entonces se entregó con entera devoción a la causa del Evangelio, siendo el más instruido entre todos los nobles de Francia. Su genio y elocuencia y su valor y su celo heroico, tanto como su privanza en la corte,
por ser favorito del rey. Lo hicieron considerar por muchos como que estaba destinado a ser el reformador de su país. Beza dijo, Berquín hubiera sido un segundo Lutero de haber hallado en Francisco I un segundo elector. Los papistas decían, es peor que Lutero. Y efectivamente era más temido que Lutero por los romanistas de Francia. Le echaron en la cárcel por hereje, pero el rey mandó soltarle. La lucha duró varios años. Francisco frustraba entre Roma y la Reforma, tolerando y restringido atenadamente el celo bravio de los fraudes. 3 veces fue apresado Berquín por las autoridades papales para ser librado otras tantas por el monarca, quien, admirando su genio y la nobleza de su carácter, se negó a sacrificarle a la malicia del clero. Berquín fue avisado repetidas veces del peligro que le amenazaba en Francia, instando para que siguiera el ejemplo de aquellos que había hallado seguridad en un destierro voluntario. El tímido que con todo el esplendor y de su edición carecían sin embargo de la grandeza moral que mantenía la vida y el honor subordinado a la verdad. Escribió a Berquín, solicita que te mande de emperador al extranjero. Vaya por Alemania. Ya sabe que es verdad, un monstruoso de 1000 cabezas que destila por todas partes. Tus enemigos son león. Aunque fuera tu causa mejor que la de Cristo, no te dejará en paz hasta que haga acabado miserablemente contigo. No te fíes mucho de la protección del rey. Y sobre todas las cosas, te encarezco que no me comprometa con la facultad de teología. Pero cuanto más cuerpo iba tomando los peligros, más se afirmaba el fervor de Berquín. Lejos de adaptar la política y el egoísmo de Erasmo de aconsejera, resolvió emplear medios más higiénicos y eficaces. No quería ya tan solo seguir siendo defensor de la verdad, sino que iba a intentar atacar el error. El cargo de herejía que los romanistas juraba a echarle encima. Él iba a devolvérselo. Lo más activo y acervo de sus oposiciones eran los sabios doctores fraudes de la Facultad de Teología de la Universidad de París, una de las más altas autoridades eclesiásticas de la capital y de la nación. De los escritos de estos doctores, entre Saco, Berquín, 12 oposiciones que declaró públicamente contraria a la Biblia y por lo tanto heréticas, y apeló al rey para que actuara de juez en la controversia. El monarca no descontentó de poner frente al frente el poder y la inteligencia de campeones opuestos y de tener la oportunidad de humillar la soberbia de los activos fraudes. Ordenó a los romanistas que defendiese su causa con la Biblia. Bien sabía esto que semejante arma de poder les servía. La cárcel, el tormento y la hoguera eran las armas que mejor sabía manejar. Cambiadas estaba la suerte de ellos. Se veía a punto de caer en la cima a que habían querido echar a Berquín. Puesto así en aprieto, no buscaba más que un modo de escapar. Por aquel tiempo, una imagen de la Virgen que estaba colocada en la esquina de una calle amaneció mutilada
Esto produjo gran agitación en la ciudad. Multitudes de gente acudió al lugar dando señales de duelo y de la indignación. El mismo rey fue hondamente conmovido. Vieron en esto los monjes una coyuntura favorable para ellos y se apresuraron en aprovecharla. Estos son los frutos de la doctrina de Berkin, exclamaban. Todo va a ser echado por tierra, la religión, las leyes, el trono mismo, y por esta conspiración lutenada. Berkin fue aprendido de nuevo. El rey salió de París y los fraudes podían obrar a su gusto. Enjuiciaron al reformador y le condenaron a muerte. Y para que Francisco no pudiese interponer su influencia para librarle, la sentencia se ejecutó el mismo día en que fue pronunciada. A mediodía fue conducido Berkin al lugar de suplición. Un inmenso gentío se reunió para presenciar el auto y muchos notaron con turbación y espanto que la víctima había sido escogida de entre las mejores y más valientes familias nobles de Francia. La indicación, el escarnio y el odio se pintaba en los semblantes de aquellas inquieta muchedumbre, pero había un rostro sin sombra alguna, pues los pensamientos del Marte estaban muy lejos de la escena del tumulto, y lo único que precedía era la presencia de su Señor. La miserable careta en que lo que llevaba, las miradas de enojo que echaba sus perseguidores, la muerte espantosa que le esperaba. Nada de esto le importaba. Él que vive, si bien estuvo muerto, pero ahora vive para siempre y tiene las llaves de la muerte y del infierno, estaba a su lado. El semblante de Berkin estaba radiante de luz y paz del cielo. Vestía lujosa ropa y llevaba capa, terciopelo, calza de oro. Iba a dar testimonio de su fe en presencia del Rey de Reyes y ante todos el universo. Y ninguna señal de duelo empeñaba su alegría. Mientras la procesión desfilaba despacio por las calles atestadas de gente, el pueblo notaba maravillado la paz inalterable y el gozo triunfante que se pintaba en el rostro y el continente del Marte. Parece decir, como si estuviera sentado en el templo, meditando en cosas santas. Ya atado a la estaca, quiso Berkin dirigir unas cuantas palabras al pueblo, pero los monjes, temblando las consecuencias, empezaron a dar gritos a los soldados, a entrechocar sus armas, y con esto ahogaron la voz del Marte. Así fue como en 1529 la autoridad eclesiástica y literaria más notable de la culta ciudad del país dio al populacho de 1793 el vil ejemplo de sofocar en el cadazo la sagrada palabra de los moribundos. Berkin fue estrangulado y su cuerpo entregado a las llamas. La noticia de un muerto entristeció a los amigos de la Reforma en todas partes de Francia. Pero su ejemplo no quedó sin provecho. También nosotros estamos listos, decían los testigos de la verdad, para recibir la muerte con gozo, poniendo nuestros ojos en la vida venidera. Durante la persecución en Meaux, se prohibió a los predicadores de la Reforma que siguieran en su obra de propaganda, por lo cual fueron a establecerse en otros campos de acción.
A cabo de algún tiempo se dirigió a Alemania y Fraile volvió a su pueblo natal y en la Francia para esparcir la luz en la tierra de sus niñez. Ya se había sabido lo que estaba ocurriendo en Meuse y por consecuente la verdad que él enseñaba sin temor encontró adeptos. Muy pronto las autoridades le impusieron silencio y le echaron de la ciudad. Ya no podía trabajar en público. Se puso a recorrer los valles y los pueblos, enseñando en casas particulares y apartados campos, hallando abierto en los bosques y en las cuevas de las peñas y del conocido desde que los frecuentara en los años de su infancia. Dios le preparaba para mejores pruebas, las penas, la persecución y todas las acechanzas del diablo con las que se me amenaza. No ha escaseado, decía él, y hasta ha sido mucho más severos que los que yo con mis propias fuerzas hubiera podido sobrellevar. Pero Dios es mi Padre. Él me ha suministrado y seguirá suministrándome las fuerzas que necesito. Como en los tiempos apostólicos, la persecución había redundado en bien de adelanto del Evangelio. Hechos 8:4 nos dice, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Y de esta manera la verdad se abrió paso en muchas de las remotas provincias de Francia. Dios estaba preparando aún más obreros para extender su causa. En una de las escuelas de París, hallábase un joven formal, de ánimo tranquilo, que daba muestras evidentes de poseer una mente poderosa y que no era menos notable por la pureza de su vida que por su actividad intelectual y su devoción religiosa. Su talento y aplicación hicieron pronto de él un motivo de orgullo para el colegio. Y se juraba entre los estudiantes que Juan Calvino sería un día uno de los más capaces y más ilustres defensores de la iglesia. Pero un rayo de luz divino penetró aún dentro de los muros de superstición que encerraba al Calvino. Estremeció a oír las nuevas doctrinas. Sin duda nunca que los herejes merecían el fuego a que eran entregados. Y no obstante, sin saber cómo tuvo que habérselas con la herejía y se vio obligado a poner a prueba el poder de la teología romanista para rebatir la doctrina protestante. Habiéndose en París un primo, hermano de Calvino, que se había unido con los reformadores, ambos parientes se reunieron con frecuencia para discutir las cuestiones que perturbaban a la cristiandad. No hay más que dos religiones en el mundo, decía. Una que los hombres han inventado y según la cual se salva a ser humano por medio de las ceremonias y buenas obras. Y la otra es la que está revelada en la Biblia y que enseña al hombre que no espera su salvación sino de la gracia soberana de Dios. No quiero tener nada que ver con ninguno de estos nuevos doctrinas, respondía Calvino. ¿Crees que ha vivido en el error todos los días de mi vida? Pero habiéndose despertado en su mente pensamiento que ya no podía desenterrar de ella, las solas en sus aposentos meditaba en las palabras de su primo. El sentimiento de pecado se había apoderado de su corazón. Se veía sin intercesor
en presencia de un juez santo y justo, la mediación de los santos, las buenas obras, la ceremonia de la iglesia, todo ello le parecía ineficaz para expiar el pecado. Ya no había ante sí mismo sino la lumbreguez de una eterna desesperación. En vano se esforzaba los doctores de la iglesia para aliviarle de su pena. En vano recogía a la confesión y a la penitencia. Estas cosas no pueden reconciliar al alma con Dios. Aún estaba Calvino empeñado en tal infructuosas luchas cuando un día en que su casualidad pasaba por una plaza pública, presenció la muerte de un hereje en la hoguera. Se llenó de admiración al ver la expresión de paz que se pintaba en el rostro del mártir, en medio de las torturas de un muerto espantosa. Y bajo la terrible condenación de la iglesia, daba el mártir pruebas. El mártir estaba dando pruebas de una fe y de un valor. El joven estudiante comparaba con dolor y con su propia desesperación y con las tinieblas en que vivía a pesar de su estricta obediencia a los mandamientos de Dios, de la iglesia. Había que los herejes fundaban su fe en la Biblia. Por lo tanto, se decidió a estudiarla para descubrir, si posible fuera, el secreto de gozo de Marte. En la Biblia encontró a Cristo. Oh, Padre, exclamó, su sacrificio ha clamado tu ira. Su sangre ha lavado mis manchas. Su cruz ha llevado mi maldición. Su muerte ha hecho expiación en mí. Habíamos inventado muchas locuras inútiles, pero tú has puesto delante de mí tu palabra como una antorcha y has conmovido mi corazón para que tenga por abominable todos los méritos que no sean los de Jesús. Calvino había sido educado para el sacerdocio. Tenía solo 12 años cuando fue nombrado capellán de una pequeña iglesia. El obispo le tonsuró la cabeza para cumplir con el caño eclesiástico. No fue consagrado ni desempeñando los deberes de sacerdocio, pero sí fue hecho miembro del clero. Se le dio el título de su cargo, recibía la renta correspondiente. Viendo entonces que ya no podía jamás llegar a ser sacerdote, se dedicó por un tiempo a la jurisprudencia y por último abandonó este estudio para consagrarse al evangelio. Pero no podía resolverse a dedicarse a la enseñanza. Era tímido por naturaleza. Le abrumaba el paso de la responsabilidad del cargo y deseaba seguir dedicándose aún al estudio. Las reiteradas súplicas de sus amigos lograron por fin convencerle. Cuán maravilloso es, decía, que un hombre de tan bajo origen llegue a ser elevado hasta tan alta dignidad. Calvino empezó su obra con ánimo tranquilo y sus palabras eran como el rocío que refresca la tierra. Se había alejado del país y ahora se encontraba en un pueblo de Provencia bajo la protección de la princesa Margarita, la cual, amante como la era de evangelio, extendía su protección a los que lo profesaban. Calvino era joven aún, de continente discreto y humilde. Comenzó su trabajo visitando en sus casas. Allí, rodeado de los miembros de la familia, leía la Biblia, exponía las verdades de la salvación. Los que oían el mensaje llevaban las buenas nuevas a otros. Y pronto el maestro fue más allá, a otros lugares, predicando en los pueblos
se le abrían las puertas de los castillos y de las chozas, y con sus obras colocaban los cimientos de la iglesia, de donde iba a salir más tarde los valientes testigos de la fe, de la verdad. A los pocos meses estaba de vuelta en París. Reinaba grande agitación en el círculo de literatos y estudiantes. El estudio de los idiomas antiguos había sido causa de muchos fijaron su atención en la Biblia. Y no pocos cuyos corazones no habían sido conmovidos por las verdades de aquellos, las discutían con interés y aún se atrevían a desfiar a los compañeros de humanismo. Calvino, si bien muy capaz para luchar con el campo de la controversia religiosa, tenía que desempeñar una misión más importante que la de aquellos bulliciosos estudiantes. Los ánimos se sentían confundidos y había llegado el momento oportuno de enseñarles la verdad. Entre tanto, que en las aulas de la universidad repercutían las disputas de los teólogos. Calvino se abrían paso de casa en casa, leyendo la Biblia al pueblo y hablándole de Cristo y de este crucificado. Por la obediencia de Dios, París iba a recibir otra invitación para aceptar el evangelio. El llamamiento de Lefebvre y Farret había sido rechazado, pero nuevamente el mensaje iba a ser oído en aquella gran capital por todas las clases de la sociedad. Llevado por consideración política, el rey no estaba eternamente al lado de Roma contra la reforma. Margarita abrigaba aún la esperanza de que el protestantismo triunfaría en Francia. Resolvió que la fe reformada fuera predicada en París. Ordenó durante la ausencia del rey que un ministro protestante predicase en la iglesia de la ciudad. Pero habiéndose opuesto a esto los dignatarios papales, la princesa abrió entonces las puertas del palacio, pusiéndose uno de los salones para que sirviera de capilla, y se dio aviso que cada día a una hora señalada se predicara un sermón a que pudiera acudir las personas de toda jerarquía y posición. Muchedumbres asistían a las predicaciones. No solo se llenaba la capilla, sino que las antesalas y los corredores eran invadidos por el gentío. Millares se congregaban diariamente, nobles, magistrados, abogados, comerciantes, artesanos. El rey, en vez de prohibir estas reuniones, dispuso que 2 de las iglesias del país fuesen afectadas a este servicio. Antes de esto, la ciudad no había sido nunca conmovida de modos semejantes por la palabra de Dios. El espíritu de vida que descendía del cielo parecía soplar sobre el pueblo. La templanza, la pureza, el orden, el trabajo iba sustituyendo a la embriaguez, a libertinaje y a la contienda y a la pereza. Pero el clero no descansaba. Como el rey se negase a hacer cesar las predicaciones, apeló entonces al populacho: no perdone medio alguno para despertar los temores, los prejuicios y el fanatismo de la multitud ignorante y supersticiones. Siguiendo ciegamente a sus falsos maestros, país como otro templo, Jerusalén, no conoció el tiempo de su visitación ni las cosas que pertenecían a su paz. Durante 2 años fueron predicados la palabra de Dios en la capital. Pero si bien muchas personas aceptaban el evangelio, la mayoría del pueblo lo rechazaba. Francisco iba dando pruebas de tolerancia por mero personal, y los papistas lograron al fin recuperar su privanza. De nuevo fueron clausuradas las iglesias
y se levantó la hoguera. Eso es así, hermano. Esperamos en la próxima lección, el mismo capítulo 12, la reforma en Francia, pero esta va a ser parte número 2. Oremos. Señor Padre, en esta hora, gracias te damos una vez más por el mensaje que nos presenta en este día. Sabemos que hay muchas personas que están trabajando en la obra, trabajaron en aquel tiempo y todavía están trabajando en el día de hoy. Muchos países están llevando el mensaje por donde quieran. Por fe, estos hermanos, Señor, que le prepararon la hoguera, entendemos que ellos murieron, pero ellos murieron cantando, alabando su nombre. Sabemos que si no hubiera sido por ellos, oh Dios, nosotros no tuviese ahora mismo el mensaje que tenemos ahora. Gracias porque ellos continuaron con el mensaje que ahora podemos preparar. Permitiendo, Dios, que a través de este mensaje que estoy presentando en este día, oh Dios, que nuestros hermanos, amigos, sus oyentes, oh Dios, puedan seguir preparándonos, oh Dios, a un momento no muy lejano, mantenernos firmes en la fe, para que este mensaje siga y pueda continuar llegando a toda faz de esta tierra. Gracias, Señor. Por Jesús te lo pedimos, oh Dios. Amén. Amén. Hasta la próxima.